Vamos a realizar los test de repaso. Hay el dominio de las siguientes funciones. Es una función racional, la primera. Sabemos que el dominio van a ser todos los valores que no anulen el denominador. Por lo tanto, igualamos el denominador a 0. X al cuadrado es igual a 4, x es igual a más menos raíz de 4, 2 y menos 2. Para el valor 2 y para el valor menos 2, vemos que la función se anula el denominador. 2 al cuadrado 4 menos 4, 0, menos 2 al cuadrado 4 menos 4, 0. Por lo tanto, el dominio de esta función será todos los valores reales menos el 2 y el menos 2. La función b es un polinomio, los polinomios no tienen ningún problema, yo puedo dar el valor que me dé la gana a x. Puedo dar el valor 100, puedo dar el valor menos 100, el que me dé la gana. Por lo tanto, el dominio serán todos los valores reales. La función c es una función irracional y sabemos que la raíz cuadrada tiene que ser mayor o igual que a 0. Por lo tanto, igualamos, hacemos una inecuación, mayor o igual que 0, x al cuadrado tiene que ser mayor o igual que 16, x tiene que ser mayor o igual que raíz cuadrada de 16. Siempre que tengamos una ecuación, una inecuación que sea mayor de grado 1, lo podéis hacer por separado. X al cuadrado menos 16 es igual a 0, x al cuadrado es igual a 16, x es igual a más menos raíz de 16, que es 4. Y me quedaría 4 y menos 4. Y ahora tiene que cumplir, en vez de hacerlo de esta manera, ahora tiene que cumplir que x al cuadrado sea mayor o igual que 16. Pues vemos, ponemos una línea de valores todas nuestras soluciones, el menos 4 y el 4, y miramos entre los distintos intervalos. Del menos infinito al menos 4, por ejemplo, el menos 10. ¿Menos 10 al cuadrado es mayor que 16? Sí, nos interesa este intervalo. Entre el menos 4 y el 4, el más sencillito sería coger el 0. ¿0 al cuadrado es mayor que 16? No me interesa este intervalo. Y entre el 4 y el infinito, pues podría coger el 10. ¿10 al cuadrado es mayor que 16? Sí, sí me interesa. Por lo tanto, mi dominio es igual. Desde el menos infinito hasta el menos 4, incluido el menos 4, porque al ser una función irracional, el menos 4 va a ser el valor que me dé 0, pero la raíz de 0 existe. Menos 4 al cuadrado, 16. Menos 16, 0. Raíz de 0, 0. Existe. Unión, por eso lo puedo incluir. Unión desde el 4, por el mismo motivo, al infinito. Y el infinito y el menos infinito no lo podemos incluir. Vamos a hacer la siguiente. Vemos que es otra función irracional, pero a la vez dentro de la función irracional tenemos una función exponencial. Y las funciones exponenciales, aunque yo le dé valores negativos, vamos a centrarnos solo dentro de la función exponencial, aunque yo dentro de la función irracional, que es la función exponencial. Aunque yo dé valores negativos, por ejemplo el menos 100, e elevado a menos 100 es igual a 1 partido de e elevado a 100. Siempre es positivo. Por lo tanto, no hay ningún número, ningún valor de x que me haga negativa esta raíz cuadrada. Esto quiere decir que el dominio es todos los reales. Porque yo puedo dar el valor menos 100, puedo dar el valor 100, puedo dar el valor menos 1000, puedo dar el valor que me dé la gana. Y además está multiplicado por un polinomio que su dominio también es todos los reales. Ninguno de los dos tiene ningún problema en el dominio. Por lo tanto, el dominio van a ser todos los números reales. Haya las siguientes propiedades de las funciones: el dominio, el recorrido, crecimiento de crecimiento, máximos y mínimos y simetría, si es que la tiene. Empezamos con la A. El dominio de la A nos tenemos que fijar siempre en el eje X. Y vemos que va desde el menos 7 hasta el 5, incluido ambos. Por lo tanto, el dominio de A, lo voy a ir poniendo aquí a la derecha. El dominio de A es desde menos 7, incluido el menos 7, al 5. El recorrido nos tenemos que fijar en el eje Y y hacer exactamente lo mismo. Y vemos que va desde el menos 3, nos vamos fijando en el eje Y, de esta manera, hasta el 4. Pues el recorrido será desde el menos 3 hasta el 4.
Vamos a ver crecimiento y decrecimiento. Para el crecimiento y decrecimiento lo que tenemos que fijarnos es en la X y ver dónde crece y dónde decrece. Se mira siempre de izquierda a derecha. Entonces vamos viendo que vamos subiendo la montaña, crece desde el -7 hasta este valor de aquí, que es simplemente contar, 1, 2, 3, 4. Pues hasta el -4. Crece del -7 al -4. Luego va a decrecer y vuelve a crecer desde el -2, que sería este punto para la X, nos fijamos solo en la X. Vuelve a crecer desde el -2 hasta el 5. Y no incluimos ninguno de ellos. Porque es a partir del -7 cuando crece. En el -4 ni crece ni decrece. Si os fijáis es el punto justo que está la pendiente 0. Sería mi pendiente. Ni crece ni decrece. Decrece. Volvemos a mirar de izquierda a derecha. Vemos que crece. Ahora vemos que decrece. Nos fijamos en la X desde el -4 hasta el -2. Desde el -4 hasta el -2 decrece. Y ya no vuelve a decrecer porque crece, crece, crece y se acaba la función. ¿Dónde hay máximos y dónde hay mínimos? Y si son absolutos o relativos. Vemos que crece y decrece, por lo tanto esto va a ser un máximo, y vemos que es absoluto porque la función, la imagen de la función, que sería 4, es la imagen mayor de la función. No hay ningún punto mayor que este, no hay ningún punto más alto que este. Pero para representar el máximo no se representa con este valor, se representa con la X otra vez. Entonces tenemos un máximo en -4. Máximo en X igual a -4. Y absoluto sería. Y ahora vemos los mínimos. Para que haya un mínimo tiene que decrecer la función y volver a crecer. Esto sería un mínimo. Pero vemos que la imagen, que sería -2, la imagen no es la más pequeña. Puede llegar hasta -3. Por lo tanto, esto es un mínimo relativo. Y se mira en X también. ¿Dónde tenemos el mínimo relativo? En X igual a -2. Ya tendríamos hecho la primera. Vamos a hacer la segunda. Para el dominio nos volvemos a fijar en el eje X. Y vemos que empieza en -4 y se va al infinito. Por lo tanto, mi dominio, la flechita esta significa que va al infinito, tanto para la Y positivo como para la X positivo. Mi dominio va a ser desde el -4, incluido el -4, hasta el infinito. El recorrido. Nos tenemos que fijar ahora en el eje Y. Y vemos que el recorrido en el eje Y, ya os digo que tenéis que fijaros de esta manera. Para el dominio os tendréis que fijar de esta manera, para ir viendo si en algún punto de la X no tenemos función. Y para el dominio al revés, de esta manera, para ver si hay en alguna imagen de la función donde no la tenemos. Pero vemos que tenemos imagen desde el -2 hasta el infinito, porque esto sube al infinito. Por lo tanto, mi recorrido será desde el -2, incluido el -2, hasta el infinito. Crecimiento y decrecimiento. Vamos a empezar con el crecimiento otra vez. Crece, nos fijamos de izquierda a derecha. Vemos que aquí decrece porque estoy bajando la montaña y aquí empieza a crecer. Desde el -1 para la X empieza a crecer hasta este punto, que será el 4, el 3. Pues crece desde el -1 hasta el 3, decrece, aquí vuelve a crecer, hasta aquí, y hay que mirar esos puntos en la X. Este es el 3, 4, 5, 6, sería el 7 y el 10. Pues vuelve a crecer del 7 al 10. Decrece y en el 13 vuelve a crecer hasta el infinito. Por lo tanto, unión 13 al infinito. Y decrece. Hacemos exactamente lo mismo. Fijaros que siempre vamos a fijarnos en el eje X para poner estos valores. Decrece desde el -4 hasta el -1, desde el 3 hasta el 7
y desde el 10 hasta el 13. Y ahora, máximos y mínimos. Vemos que aquí hay un mínimo porque decrece y crece, es un mínimo, y encima es absoluto porque la imagen es la imagen más pequeña que podemos tener, el -2. Por lo tanto, mínimo absoluto en x igual a -2. Vemos que aquí hay otro mínimo porque la función decrece y crece, pero es relativo. Pues mínimo relativo en x igual a 7. Y ahora, máximos. Tenemos un máximo que no es absoluto porque la función tiene imágenes más grandes, tanto esta como toda esta que va al infinito. Por lo tanto, tengo máximos, solo tengo relativos, y los tengo en 3, 10, y me falta un mínimo, que no lo he puesto, que sería este, que sería en el 13. O sea, mínimo relativo tengo en x igual a 7 y en x igual a 13. Y máximos tengo 1 y 2. Y sería máximos relativos en x igual a 3 y x igual a 10. Vamos a hacer la función c. Esta función es muy importante para que entendáis conceptos. Vamos a empezar primero viendo el dominio. El dominio es desde el menos infinito, porque sabemos que esto representa que va al menos infinito para la x y menos infinito para la y, desde el menos infinito hasta el 10. Recorrido desde el menos infinito hasta el 12. El 12 porque cada cuadrito representa 3. 3, 6, 9, 12. Y ya sabemos que el recorrido nos fijamos en la y. Vamos viendo si tiene imagen, y cuando deja de tener imagen, que es en 12, pues ponemos que el recorrido está hasta el 12. Incluido el 12. Y aquí también deberíamos de haber incluido el 10, porque el 10 es parte de nuestro dominio. Y ahora lo que me interesa. ¿Qué pasa con los máximos? Absolutos y relativos. ¿Qué diferencia tienen? Muy importante. Máximos relativos o mínimos relativos. Para que haya un máximo relativo o un mínimo relativo, la función tiene que crecer y luego decrecer. Esto sería un máximo relativo. Siempre y cuando la función vuelva a subir en algún momento y no sea el valor de la imagen más alto de la imagen. Por ejemplo, si la función es una parábola, sería un máximo absoluto. Pero para que sea relativo, tiene que cumplir la condición de que crece y decrece. Para que sea un mínimo relativo, tiene que cumplir la condición de que decrece y crece. Sería un mínimo relativo en el caso de que la función no vuelva, de que la función vuelva a bajar. Si no vuelve a bajar, sería un mínimo absoluto. Pero lo que me interesa es, para que sea un máximo absoluto o mínimo absoluto, no tiene por qué volver a bajar, por ejemplo. No tiene por qué crecer y decrecer. Aquí lo veis bien. La función crece y sin decrecer, este punto sí que es un máximo absoluto. Sin embargo, aquí la función crece y como no vuelve a decrecer, este punto no es un máximo relativo. Porque para que sea relativo tiene que crecer y decrecer. Si no crece y decrece, solo podría ser un máximo absoluto. Y el máximo absoluto solo lo tenemos donde la imagen valga más, que es en 12, no aquí. Por lo tanto, este punto no va a ser un máximo relativo. Que os quede claro la diferencia entre relativo y absoluto. Para que sea relativo, aparte de que tiene que ser un valor que no sea el más alto o el más bajo, ya os digo que tendría que ser algo así, que no sea el valor más alto de la imagen ni el valor más bajo de la imagen, aparte tienes que tener crecimiento y decrecimiento, o decrecimiento y crecimiento. Entonces esto sí que sería un mínimo relativo y esto sí que sería un máximo relativo. Y para que sea absoluto no me hace falta la condición de que tenga que decrecer. Yo puedo tener una función que haga así y esto va a ser mi máximo absoluto. Y puedo tener una función que haga así, que venga por aquí, y esto sería mi mínimo absoluto. Esa es la diferencia. Entonces, si nos fijamos en este ejercicio, en el C, que es muy importante para verlo, vemos que crece desde el menos infinito hasta este punto, cada punto vale 2, 2, 4, menos 6,
crece desde el menos infinito hasta el menos 6, unión desde el 4 hasta el 10. Desde el menos 6 hasta el 4 la función es constante. Constante desde el menos 6 hasta el 4. La función es constante, ni crece ni decrece, lo dejamos escrito. Y ahora, no decrece en ningún momento, por lo tanto, este punto de aquí, como crece y luego es constante, no decrece, no es un máximo relativo. Sin embargo, este punto que crece y ya desaparece la función, como este punto es el máximo absoluto, la imagen máxima de esta función, este punto sí que es un máximo absoluto. Tendría un máximo absoluto en x igual a 10. Y nos fijamos siempre en la x. ¿Dónde está? En x igual a 10. Sería un máximo absoluto. Vamos a ver el D. Su dominio. El dominio va desde el menos infinito. Vemos que en el 1 tengo un salto. Y continúo la función desde el 1, pero sin contar el 1. Si yo tuviese esto pintado, entonces sí que estaría contando el 1. Por lo tanto, el dominio va desde el menos infinito, tengo que quitar el menos 1 no está dentro de mi dominio, al infinito, porque esta flecha también me está diciendo que va al infinito. Mi dominio va a ser todos los reales menos el menos 1. El menos 1 no lo puedo contar. Mi recorrido desde el menos infinito hasta el infinito, porque si os fijáis, toma todos los valores. Aquí está tomando estos valores la imagen. Nos fijamos en el eje Y. Toma este valor, toma este valor, toma este valor. Como puede tomar todos los valores desde el menos infinito hasta el infinito, mi recorrido serán todos los números reales. Nos fijamos en la Y. ¿Puede tomar este valor? Sí, porque la función lo puede tomar. ¿Puede tomar este valor? También, porque la función pasa por ahí. Y ahora vamos a ver crecimiento y decrecimiento. Decrece desde el menos infinito hasta este punto, cuidado con los cuadritos, cada dos cuadritos vale 1, sería 1, 2, 2,5. Pues decrece desde el menos infinito hasta el menos 2,5, unión desde el 1 hasta el infinito. Porque nos fijamos en la x, desde el menos infinito hasta el menos 2,5 y desde el 1 hasta el infinito. Y ahora crece desde el menos 2,5 hasta el 1, hasta el menos 1, esto tendría que ser un signo negativo. Y es constante desde el menos 1 hasta el 1. Y ahora nos fijamos, este punto, como decrece y crece, sí que puede ser un mínimo relativo y podría ser un absoluto, pero no es absoluto porque la imagen toma valores más pequeños aquí. ¿Cuánto vale la imagen aquí? Pues menos 5. ¿Cuánto vale la imagen aquí? Menos 3. Como no es el valor más pequeño, sería un mínimo relativo. Mínimo relativo en x igual a menos 2,5. Nos fijamos, aquí acaba la función, vuelve a empezar desde aquí. Esto no puede ser un máximo relativo porque es constante y luego decrece. Para que fuese un máximo tendría que subir, crecer y luego decrecer, no constante y luego decrece. Por lo tanto, esto no me sirve como máximo relativo. Solamente tendría un mínimo relativo. El E, su dominio. Vemos que va desde aquí, porque no tenemos ninguna flecha que nos indique que sigue, desde aquí hasta aquí. Este sería el punto 7 y este sería menos 8, menos 10, menos 12. Mi dominio va desde el menos 12 hasta el 7, los valores de la x. Mi recorrido desde este valor hasta este valor. Pues mi recorrido va desde el menos 2, menos 3, menos 4, menos 5
hasta el 4. Porque vemos que todos estos valores los va tomando. Si os fijáis, este valor lo toma, este valor lo toma, lo va tomando en la función. La imagen la va tomando la función. Crecimiento y decrecimiento. Crece, nos fijamos de izquierda a derecha, crece, y nos fijamos también en la x, que son los valores que vamos a poner. Crece desde el menos 12 hasta el menos 7, vuelve a crecer desde el menos 3 hasta el 0, y vuelve a crecer desde el 3 hasta el 7. Decrece desde el menos 7 hasta el menos 3, unión desde el 0 hasta el 3. Y ahora nos fijamos, aquí voy a tener un máximo porque crece y decrece, aquí voy a tener un mínimo porque decrece y crece, aquí voy a tener un máximo, aquí voy a tener un mínimo. Y aquí podría ser que fuese un máximo absoluto, pero vemos que coincide con este punto. Entonces, mis máximos van a ser relativos porque este punto no es único, tenemos otro valor que la función toma también el 4, no va a ser único, son relativos. Esto es un máximo relativo y esto es un máximo relativo, en x igual a 0 y en x igual a menos 7. Máximos relativos, x igual a menos 7, x igual a 0. Y mínimos relativos también, porque vemos que la función puede tomar valores más pequeños. Mínimos relativos en x igual a menos 3 y x igual a 3. Vale, tener cuidado, dependiendo del libro, muchas veces consideran el valor, si coincide, consideran el valor absoluto. Tenéis que depender. Por ejemplo, en este examen, que es un examen de un libro, considera este valor relativo. Tengo otros libros que lo consideran absoluto. Entonces, tenéis que mirar en vuestro libro si considera que tiene que ser exactamente el valor mayor o si puede ser igual. Vamos a hacer el F. Dominio. Vemos que esta flecha indica que va hacia el menos infinito para la x y al menos infinito para la y. Pues el dominio vendrá desde el menos infinito hasta este valor, que será... ¿Cuántos hay? 1, 1,5. Mi dominio desde el menos infinito hasta el menos 1,5. Y mi recorrido desde el menos infinito hasta este valor de aquí, el 3. Para el recorrido, ya sabéis, os fijáis en la y y vemos que este baja, por lo tanto viene del menos infinito. Me voy fijando en la y, donde toma valores, y llega hasta aquí. Pues hasta el 3. Vamos a ver crecimiento y decrecimiento. Crece. Nos fijamos desde la izquierda, crece desde menos infinito hasta el menos 1. Y vuelve a crecer desde el 0 hasta el 1,5. No, este es el 1. Hasta el 1. Pues vuelve a crecer desde el 0 hasta el 1. Decrece desde el menos 1 hasta el 0. Unión desde el 1 hasta el 1,5. Y ahora nos fijamos en máximos y mínimos. Vemos que la función toma un máximo absoluto en x igual a menos 1. Pues máximo absoluto x igual a menos 1. También tenemos un máximo relativo en x igual a 1. Máximo relativo en x igual a 1. Este era menos 1.
Y vemos que tenemos un mínimo relativo porque la función toma imágenes más pequeñas, va al menos infinito, mínimo relativo en x igual a 0. Y fijaros, aquí acaba la imagen, pero esto, como decrece pero no vuelve a crecer, esto no va a ser un mínimo relativo. Si fuese la función que acaba aquí y este valor es la imagen más pequeña, sería un mínimo absoluto, como nos pasó en este, por ejemplo. Crecía, como no vuelva a decrecer, este punto no lo puedo considerar un máximo relativo, vuelva a crecer, pero este punto, aunque no decrezca, porque paraba aquí la función, como es el punto donde acaba la función que tiene la mayor imagen, que era 12, entonces este punto, en x igual a 10, teníamos un máximo absoluto. Pero aquí, aunque acabe la función, vemos que no, que la función toma valores más pequeños. Aquí, 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 la imagen de la función toma valores más pequeños. Por lo tanto, no sería un mínimo absoluto. Y para que sea un mínimo relativo, ya sabemos que la condición tiene que ser que crezca y que luego decrezca. Decrece y crece. Esto es un mínimo relativo. Pero este solo decrece, no vuelve a crecer. Entonces no puede ser un mínimo relativo. Solo podría ser un mínimo absoluto. Pero no lo es. Por lo tanto, ya está. Habríamos acabado el ejercicio. Ejercicio 3. Vamos a aprender a cómo representar gráficas. Pedro se va de vacaciones a una localidad situada a 400 kilómetros. La primera parada a la mitad del camino es de 30 minutos. Si os fijáis, está comparando kilómetros con minutos. Y además te dice que representes la gráfica tiempo, distancia recorrida. Vamos a poner el tiempo en la Y y la distancia recorrida en la X. Lo voy a llamar distancia. Y ahora nos dice que el total son 400 kilómetros. Pues pongo 400 kilómetros y ahora empiezo a leer. Distancia en kilómetros. La primera parada a la mitad del camino es de 30 minutos. A la mitad del camino, a los 200 kilómetros, voy a hacer una parada de 30 minutos. No avanzo. 30 minutos. Vamos a hacer primero una gráfica con el tiempo en la Y y la distancia en la X y luego haremos una gráfica con el tiempo en la X y la distancia en la Y para que veáis cómo cambia la función. Yo voy a estar 30 minutos, voy a ponerlo un poquito más pequeño, 30 minutos, que sería de aquí hasta aquí son 30 minutos, parado. Y dice que la hace al cabo de 1 hora y media, por lo tanto yo he estado 1 hora y media conduciendo y 30 minutos, si esto es 1 hora y media, de aquí hasta aquí es 1 hora y media, pues 30 minutos es más o menos por ahí. Más o menos. Esto sería 1 hora y media y esto sería 0,5 horas. Y ahora, sigo leyendo. Continúa el viaje durante 1 hora, pero a 100 kilómetros del final sufre una parada, es decir, voy a continuar el viaje hasta los 300 kilómetros y durante 1 hora. Si esto es 1 hora y media, pues más o menos tengo que calcular 1 hora, por aquí, más o menos. Y hasta aquí. Pues continúo el viaje 1 hora, esto me representa el tiempo, esto sería 1 hora, esto sería la parada de 30 minutos, 0,5 horas, y esto sería el principio del viaje, 1,5 horas. Y en la X estamos fijándonos en la distancia. Esto serían 200 kilómetros, de aquí hasta aquí serían de 200 a 300, 100 kilómetros, y me quedaría de 300 a 400. De 300 a 400 nos dice que primero realizamos una parada de 15 minutos. Tenemos que realizar una parada de 15 minutos. Y ahora, en total tarda 4 horas en llegar a su destino. Vale, para saber cuánto tarda desde aquí hasta los 400, que son 100 kilómetros, lo que me queda por recorrer, tengo que calcular el tiempo que llevo ya empleado. 1 hora y media para este trayecto, 0,5, 2 horas, más 1 hora, 3 horas, más 3 horas y 15 minutos, que es esta parada. Llevaría 3 horas y estos 15 minutos. Como me dice que en total tarda 4 horas,
pues tengo que realizar 45 minutos de viaje, tengo que realizar los 100 kilómetros en 45 minutos. Ahí acabaría. Y esto sería un poquito más inclinado, quizás. Y esto serían 45 minutos. Lógicamente, si lo hacéis un poquito más profesional, lo vamos a hacer ahora en la siguiente. Vamos a poner el tiempo a la derecha y la distancia, el tiempo en las X y la distancia en la Y. Si lo hacéis un poquito más profesional os quedará un poquito más cuadrado, pero que tengáis una referencia de cómo se hace. Vamos a hacerlo ahora mejor de la otra manera, que es como a mí me gusta. El tiempo a la derecha y la distancia en la Y. Volvemos a leer. Pedro se va de vacaciones, una localidad situada a 400 kilómetros. Vamos a hacerlo un poquito mejor. Si esto es 400, esto es 200, estos serían 100 y estos serían 300 kilómetros. Vale, y el tiempo. Vamos a dividirlo en media hora. Estos son 30 minutos, esto sería una hora, esto sería una hora y media, esto sería 2 horas, 2 horas y media, 3 horas, 3 horas y media y 4 horas. Y ahora vamos a ir haciendo, a ver. Primero, la primera parada la hace a la mitad del camino y es de 30 minutos. Pues a la mitad del camino que está aquí hará una parada de 30 minutos. Pero, vamos a seguir leyendo, la hace al cabo de una hora y media. Es decir, que hemos hecho 200 kilómetros en una hora y media. Pues 200 kilómetros en una hora y media, hasta aquí. Pintamos. Y ahora realizamos una parada, no voy a avanzar en el eje Y, de 30 minutos. Ahora se ve mucho mejor. En teoría esto llega hasta el 2. Mi parada de 30 minutos y lo que he recorrido, que era 200 kilómetros, en una hora y media. Continúa el viaje durante una hora, 100 kilómetros más, porque le quedan 200 y te dice que 100 kilómetros antes del final sufre una parada. Entonces, 100 kilómetros más, una hora. Recorro en una hora 100 kilómetros más. Y te dice que realiza una parada de 15 minutos. Si esto sería 30 minutos, pues mi parada sería de 15 minutos y no avanzo en la distancia. Y ahora te dice que realizo el viaje en 4 horas, los 400 kilómetros, hasta aquí. Vale, así se ve mucho mejor. Lo puse de la otra forma para que veáis que también se puede hacer de la otra forma, pero lo he querido hacer de la forma que a mí me interesa, un poquito mejor para que lo veáis y que lo entendáis. Es muy sencillito. Si yo he recorrido 400 kilómetros y he tardado una hora y media en recorrer la mitad son 200 y he tardado una hora y media. Esta gráfica. Desde el 0, kilómetro 0 hasta el 200 y desde el tiempo 0 hasta una hora y media. Tengo una parada, por lo tanto no avanzo en la distancia, de media hora, desde una hora y media a 2 horas. Luego, recorro una hora más de viaje, desde 2 hasta 3 horas, y me quedan 100 kilómetros para llegar. Como quedaban 200, pues 200 menos 100, 100, tengo que recorrer 100 kilómetros. Realizo una parada de 15 minutos y luego ya llego al final, en un total de 4 horas. Construir una gráfica que corresponda a los ingresos anuales que obtienen unos grandes almacenes, sabiendo que durante los 2 primeros meses del año aumentan paulatinamente debido a las ofertas. Desde marzo hasta junio disminuyen, alcanzando el mínimo anual. Vale, si nos fijamos estamos hablando de ingresos y estamos hablando de meses. Pues nuestra gráfica va a tener ingresos y los meses del año. Vale, esto sería enero, febrero, marzo, abril,
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Lo voy a poner un poquito más cerca. Y diciembre. Y ahora te dice, durante los 2 primeros meses del año aumentan, si estos son mis ingresos, vamos a empezar desde aquí mismamente, aumentan paulatinamente. Pues enero y febrero aumentan. Desde marzo hasta junio disminuyen, alcanzando, disminuyen hasta junio, alcanzando el mínimo anual. Este es nuestro mínimo. Por eso empecé un poquito más arriba. Se produce un crecimiento en julio y agosto, alcanzando el máximo del año, en agosto. Este sería mi máximo, en agosto. Fijaros, los ingresos están a la izquierda. Y vuelven a decrecer, llegando a coincidir en diciembre con los ingresos realizados al comienzo del año. Pues vuelven a decrecer hasta coincidir en diciembre con los ingresos al comienzo del año. Este punto y este punto coinciden en ingresos. No me habla de ingresos, no me dice cantidades, pero no me hace falta las cantidades, simplemente me hace falta saber que crece, que decrece, que en junio llegamos al mínimo anual, que en agosto llegamos al máximo anual, este sería mi mínimo anual, no hay ningún valor por debajo de estos ingresos, no hay ningún valor por encima de estos ingresos, y ya tendríamos hecho la gráfica. Construye una gráfica que se ajuste a las 00 horas, la temperatura de un cuarto es 15 grados. Vale, tenemos temperatura y horas. Vamos a ir poniendo, pues este sería la 00, la 1 de la mañana, las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En vez de, vamos a ir poniendo de 2 en 2. Las 2, las 4, las 6, las 8, las 10, las 12, las 14, las 16, las 18, las 20, las 22 y las 24, que coincidiría con el 00. Y nos dice que a las 00 la temperatura a un cuarto es de 15 grados. Pues vamos a considerar que estos son 15 grados. Y empezamos desde aquí. Y permanece así hasta las 8 de la mañana. Pues permanece en 15 grados hasta las 8 de la mañana. Hasta aquí. Mantiene constante en 15 grados. A partir de aquí la calefacción aumenta hasta que a las 2 alcanza la temperatura máxima de 25 grados. Pues a partir de aquí la temperatura va aumentando hasta las 2, que alcanza el máximo a 25 grados. Si ponemos que estos son 25 grados, pues va aumentando hasta llegar al máximo. Paulatinamente la temperatura disminuye hasta el momento en que se apaga la calefacción a las 10 de la noche. Pues va disminuyendo hasta las 10 de la noche, va disminuyendo, volviendo a coincidir con la que había a las 0 horas. Pues va disminuyendo hasta las 10 de la noche y vuelve a coincidir con la que había a las 0 horas. Esta sería mi gráfica. A las 10 de la noche vuelvo a tener 15 grados, la misma temperatura que tenía a las 8 de la mañana y a las 12 de la noche. Representa una función que cumpla dominio de menos 5 a 6. Vamos a ir poniendo datos. Este es mi eje de referencia y te dice que el dominio tiene que ser de menos 5, si esto es menos 5, hasta 6. Mi crecimiento tiene que ser del menos 5 a menos 3 y desde el 0 hasta el 6. Y decrece desde el menos 3 al 0. Tiene un mínimo en el 0 menos 2. Aquí tendríamos el mínimo. Este es el punto 0 menos 2.
Y tiene un máximo en el menos 3, 3. Por aquí. Sería mi máximo. Vale, y ahora la pintamos. Ya tenemos puesto todos los puntos que nos están diciendo y lo volvemos a leer. Voy a poder pintar, como tiene un dominio desde menos 5 a 6, ¿qué significa eso? Que yo puedo pintar la función sin ningún problema, desde menos 5 a 6. Me dice que crece desde el menos 5 hasta el menos 3. Pues desde el menos 5 hasta el menos 3, crece. Y me dice que tiene un máximo en el menos 3, 3, que sería este punto de aquí. El menos 3, 3. Pues para que tenga un máximo, va a empezar a decrecer. Y me dice además que decrece desde el menos 3 hasta el 0. Pues desde el menos 3 hasta el 0. Pero cuidado, no paséis por el 0, porque me dice que su mínimo está en el 0 menos 2. Entonces tengo que pasar por aquí. Y fijaos que se cumple. Desde el menos 5 hasta el menos 3 crece. Desde el menos 3 hasta el 0 decrece. Desde el 0 hasta el 6 vuelve a crecer. Y no tengo más valores para saber qué hace aquí. Si corta el eje X, no tengo ningún otro dato. Pero esta función me valdría. Fijaros, dominio desde menos 5 hasta 6. Menos 5 hasta 6. Cumple. Tiene el dominio. Crece desde menos 5 hasta menos 3 y desde el 0 hasta el 6. Lo cumple. Decrece desde el menos 3 hasta el 0. Tiene un mínimo en el 0 menos 2 y tiene un máximo en el menos 3, 3. Si me hubieran dicho que este máximo es absoluto, por ejemplo, pues a lo mejor la función la tendría que haber pintado así. Porque este máximo tiene que ser absoluto, pero no lo sé si es absoluto. Vamos a hacer otro igual. Una función cumple que su dominio es menor o igual que 3. Voy poniendo los valores que me van diciendo. El dominio tiene que ser desde el menos infinito hasta el 3. Es continua en todo su dominio. No va a haber ningún momento que tenga que levantar el lápiz para dejar de pintar. Crece en el intervalo menos 2, 3. Pongo el valor menos 2. Crecerá en el intervalo menos 2, 3. Crecerá. Te dice que pasa por los puntos 0, 0. Tiene que pasar por aquí. Por el punto menos 2, menos 3. Este punto. Y por el 3, 4. 3, 4. Más o menos. Por aquí. Y es constante para todos los valores de x menor o igual que menos 2. Es una función constante. Por tanto, desde menos 2 a la izquierda será constante. Pasa por este punto, nos está diciendo que pasa por este punto y nos dice que desde el menos 2 al 3 crece y pasa por este punto. Pues pasa por este punto hasta este punto. Fijaros si cumple todo. Dominio. Menor o igual que 3. Sí, el dominio es menor o igual que 3. Función continua en todo su dominio. Es continua, no tengo que levantar el lápiz. Pasa por los puntos 0, 0, menos 2, menos 3, 3, 4. Pasa por ahí. Y es constante para todos los valores de x menor o igual que menos 2. Es constante, ni crece ni decrece. Sería esta función.